Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenidos al día 23 de junio del año 25, este espacio de opinión y debate que, como no podía ser de otra manera, hemos cambiado la sintonía para poner el himno del Real Jaén, el himno y el escudo que tenéis ahí puesto, el escudo de oro y brillantes que tenéis ahí puesto en el croma. Bueno, después de 8 angustiosos años en ese pozo de la quinta división, como yo digo, aunque sea oficialmente la tercera ref, ese pozo de la quinta división, hemos abandonado para seguir avanzando en el pozo, pero ya viendo un poquito más de luz. La verdad es que el espectáculo que vimos ayer en el Estadio de la Victoria fue soberbio de una afición que ojalá, porque como yo siempre digo, los éxitos en cualquier faceta de la vida tienen muchos padres, no así los fracasos. Durante muchos años, yo en concreto desde que era chiquitillo, pero durante muchos años, 2.500, 3.000 personas hemos estado ahí cada domingo apoyando al Real Jaén y ahora pues son 12.500, magnífico, bienvenidos sean y ojalá muchos de esos sigan acompañándonos ahora en esa segunda división ref, que todavía sigue siendo insuficiente para este equipo y para este club legendario y esta afición legendaria del año 1922, cuando se creó. Ayer vivimos una magnífica jornada y, naturalmente, no deja de ser fútbol. No pasa nada. Pero el deporte muchas veces regala un motivo para crecer en autoestima, sobre todo en una ciudad apagada, en una ciudad que lleva durante los últimos tiempos muy apagada y que necesita de esos impulsos, que en este caso vienen a través del deporte. Un equipo y un partido muy emocionante que empezó con ese gol tempranero del Club Atlético Central, que por cierto yo he alabado y he reconocido las declaraciones de su presidente, que vino a decir que era para ellos un orgullo jugar con el Real Jaén y visitar la Victoria. Me parecen unas declaraciones de un caballero del fútbol que ojalá se repitieran en todos los ámbitos del deporte. Un equipo bastante bueno, a pesar de que había demasiada euforia, un equipo bastante bueno, porque dentro de lo que tenemos, bastante bueno, bastante bien posicionado y que indudablemente ese gol, pues llegando al descanso del Real Jaén, pues le dio un poco la puntilla. Bien, insisto, es fútbol, pero es un orgullo colectivo y desempeña muchas veces un papel clave en el motor social y emocional de las ciudades. Este equipo merece, por su historia, estar mucho más arriba de donde está. Por eso siempre hay que hacer un llamamiento no a las instituciones. Esto es un deporte privado. Las instituciones deben colaborar en la medida de que así se solicite. En este caso, el ayuntamiento aportando organización, policía local, autobuses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero somos los aficionados, los socios, los que debemos de mantener con nuestro esfuerzo, con nuestra pequeña aportación económica a este club, lo mismo que en toda España. Hemos abandonado esa maquiavélica quinta división o tercera ref, como se le quieran llamar, que es una categoría que no estaba diseñada, como decía, ni para esta afición ni para este club legendario. Ayer el estadio, lo comentaba con los amigos habituales de todos los domingos, seguramente en muchos campos de segunda división no se veía esa imagen de ayer de este club centenario. Así que, amigos, enhorabuena, indudablemente. Ya mismo espero que se abra la campaña de nuevos socios y ahí es donde se debe demostrar la alegría y ahí es donde se debe demostrar ese orgullo y ahí es donde debemos todos apoyar, porque el fútbol al final es un deporte, pero un deporte que se construye con dinero. No podemos olvidar esa realidad.
y conseguir ese tirón y a ver si damos otro pasito para esa primera ref que ya se vaya adecuando poco a poco a lo que es esta ciudad y este club centenario. La organización bien, no hubo el más mínimo incidente, al menos que yo sepa. Después de la celebración en la Plaza de las Batallas, todo transcurrió con absoluta normalidad, como no puede ser de otra manera, y el resultado súper justo y nada, a seguir avanzando. Y amigos, no olvidéis, hay que pasarse por el club a retirar el carnet de socio. Eso es lo que, si conseguimos llegar a los 6.500 socios, pues eso será prueba inequívoca de ese orgullo que sentimos por el Real Jaén. Bueno, pues tenemos que seguir, amigos, contando cosas. Esta mañana ya lo dejaremos para estudiarlas detenidamente. Las dos declaraciones de estos dos golfos, del Coldo y Ábalos, que han ido al juez, por lo que estoy leyendo así por encima, lo único que se le ocurre decir es que no se reconocen el audio en los vídeos. Bueno, una estrategia de defensa como otra cualquiera. Ya sabéis que hoy en día, con el tema este de la inteligencia artificial, con tal de que se nos recoja unos fragmentos de voz, esta inteligencia artificial es capaz de montar cualquier cosa por insospechada que sea. Una estrategia de defensa que, insisto, cuando la lea detenidamente, pues la comentaremos. Pero sí quiero comentar una cosa, que la semana pasada, esas noticias que se generan, que se dan y que solo pretenden, aunque sean verdad, mentir, o si no, distorsionar un poco la realidad. Fijaros, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto mediante el cual, como ya sabéis que Pedro Sánchez no tiene presupuestos, ni ha presentado presupuestos, ni ya está en su cabeza el tema de los presupuestos, eso se salta en la Constitución y le importa un pepino. No había presupuesto en el año pasado, no hay presupuesto este año y esto ya sin idea, porque dada la situación política en la que se encuentra este país, lo que menos preocupación tiene Pedro Sánchez precisamente es por aprobar unos presupuestos. Bueno, a lo que vamos. La noticia que saltaba a los medios de comunicación era que el Ayuntamiento de Jaén, PSOE y Jaén Merece Más, valoraban muy positivamente que el Gobierno de España haya elevado a 43,1 millones las aportaciones del Estado y que hay que ver el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez por ayudarle al Ayuntamiento de Jaén. Más o menos. Esos eran los titulares de los periódicos. Luego ya las valoraciones, como ahora haremos, del alcalde, bueno, y la de Jaén Merece Más no tiene nombre, porque vamos, ya Jaén Merece Más salió diciendo directamente que gracias a ellos, esos 43,1 millones venían a Jaén y que gracias al acuerdo que habían pactado con ellos en la moción de censura, pues, ¿qué haríamos sin ellos? ¿Qué? Esto están mintiendo ante un hecho que es objetivo. Pero fijaros, el alcalde dice, y el concejal de Hacienda dice, que esos 43,1 millones que vienen al Ayuntamiento de Jaén, que suponen un incremento del 13% con respecto a otras aportaciones de años anteriores, es un balón de oxígeno que veníamos reclamando y que se han puesto y que... Vamos a ver si centramos esto para que no os engañen. Amigos, bien, fijaros, usted y yo, ¿dónde ingresamos el IRPF? En Hacienda del Estado. Usted y yo, ¿dónde ingresamos el IVA de la barra de pan que hemos comprado esta mañana? En el Estado. Usted y yo, ¿dónde ingresamos el IVA de la gasolina que le hemos puesto al coche esta mañana? En el Estado. ¿Bien? Los jiennenses ingresamos en el Estado nuestros impuestos. Hay otros impuestos, actos jurídicos documentados, los temas de la herencia, que se ingresan en la Junta de Andalucía. Y luego hay otros impuestos que lo ingresa directamente el Ayuntamiento.
los coches, el IBI, el impuesto a actividad económica, la basura. Bien. ¿Qué hace el Estado con el dinero que ingresa de los jiennenses vía IRPF e IVA fundamentalmente? Todo eso, desde Santa Coloma de Gramenet, pasando por Vigo, a Jerez, Jaén, se ingresa en el Estado. Y ahora el Estado, una vez que tiene su ingreso, lo redistribuye a todos los ayuntamientos de España, a todos, no a Jaén, a todos, a través de lo que se llama la PIE, participación en los ingresos del Estado. Ingresa todo el Estado y ahora, con ese dinero que viene de Santa Coloma de Gramenet, del Ferrol, de Jerez, de Jaén, de Jamilén, lo redistribuye entre los 8.000 y pico ayuntamientos que hay y las comunidades autónomas. Por tanto, ese dinero que ha llegado al Ayuntamiento de Jaén no lo ha hecho ni por mano del PSOE ni por mano de Jaén Merece Más, porque ese dinero que ha recibido Jaén es el mismo en proporción que ha recibido Jamilena, Villacarrillo, Lanjarón en Granada, Santa Coloma de Gramenet, Vigo, Jerez, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado distribuye de nuevo ese dinero ingresado en los ayuntamientos. ¿Y por qué sube un 13%, amigos? ¿Por qué sube un 13%? Porque esos ingresos que tiene el Estado han sido superiores a los ingresos que ha tenido otros años. Primero, porque Pedro Sánchez ha subido descaradamente el IRPF. Por tanto, ingresamos más de IRPF al Estado que ingresábamos antes. Nos atracan más al bolsillo. Y en segundo lugar, amigos, por la infracción. ¿Por qué? Porque si el litro de gasolina valía €1, el 21% de IVA de €1 son 0,21 euros que se ingresa en el Estado por cada litro de gasolina. Pero como consecuencia de la infracción que llevamos precisamente en estos últimos años de gobierno socialista, la gasolina ya no vale €1, vale €1,50. Por tanto, el 21% ya no son 0,21 euros, sino que son 0,31 euros. Es decir, que el Estado le está sacando a los ciudadanos, como consecuencia de la infracción y la subida de los precios, le está sacando a los ciudadanos mucho más recaudación por IVA. Por tanto, si el Estado ingresa más IRPF, porque lo ha subido tremendamente, y si el Estado recibe más IVA como consecuencia de la infracción, antes un litro de aceite valía 5 euros, el 10%, 0,50. Pero este último año hemos tenido el aceite de oliva a 10 euros, luego el 10% es 1 euro. Cada litro de aceite que se compraba en Jaén, en vez de ingresar 0,50 euros de IVA cada uno de nosotros por ese litro al Estado, ahora, con 10 euros, pues ingresa 1 euro. Quiere decir que el Estado está recibiendo mucho más dinero vía impuestos y vía IVA. Se estima, según leí por ahí hace unos días, que el Estado había obtenido un ingreso extra como consecuencia de la inflación, el impuesto a los pobres, había tenido un exceso de ingreso por IVA en unos 20.000 millones de euros aproximadamente. El Estado recibe más, reparte más, pero no a Jaén solo. Reitero, a Jamilena, a Jerez, a Santa Coloma de Gramenet, a Vigo. Por tanto, esas medallas que algunos pretenden ponerse e inducir a error es
una mentira, porque el que no dice la verdad está mintiendo. El dato objetivo es que vienen 43,1 millones de esa PIE del gobierno central a Jaén, sí, pero lo mismo que a todos los ayuntamientos en proporción si eres capital de más de 100.000 habitantes, si eres capital de más de 500.000 habitantes, tantos euros por ciudadano empadronado. Naturalmente Jamilena recibe menos que Jaén y Madrid recibe mucho más que Jaén y Sevilla recibe mucho más que Jaén. Capitales de más de 500.000, 600.000 habitantes, 6 millones de habitantes. Y que salgan a decir los de Jaén merece más, que ya os he dicho muchas veces, que yo no sé qué hubiera pasado en estos últimos siglos si no hubiera estado Jaén merece más. Digan que eso forma parte del pacto que dio lugar a la moción de censura, cuanto menos es ridículo. Porque eso supone un incremento lo mismo que a todos los ayuntamientos de España. Así que me parece muy bien que vengan 43,1 millones, deberían de haber venido 60 o 70, han venido 43,1, que es lo que nos corresponde, que se ha subido un 13%, pues nada, pues ya os he explicado los motivos por los cuales se ha subido esa cantidad. Así que hay que dar las noticias, pero no distorsionadas, porque es que parece, como insisto, como esto de Jaén Mar de Mar, parece que es que el gobierno de España ha pensado en Jaén por esa moción de censura que hizo el número 2 de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, y la señora Montero, que nunca vimos el documento. Yo por lo menos no lo he conseguido ver, ese documento tan famoso que al PP sí le obligaron a firmar en la notaría y que con el PSOE no se firmó nada. Incluso yo el documento, la firma de la señora Montero, yo no la he visto, posiblemente esté, no lo sé, pero yo no la he visto. La del notario ya se encargaron, primero fue ante notario, y por tanto una escritura pública y por tanto es de dominio público. Así que menos medallitas y más trabajar. Bien, la semana que viene, muy brevemente, también otra noticia que saltó a los medios de comunicación, y es que el Ayuntamiento de Jaén, lo mismo de siempre, es un hecho histórico, inaudito, si no llega a ser por nosotros, ¿qué sería de esto? El Ayuntamiento de Jaén está iniciando el proceso para la expropiación del SUM 5 y así, con esa expropiación, poderle dar a la universidad los 130.000 metros que se firmaron en su día para la cesión del Corte Inglés. Se dice la verdad, pero tampoco se dice la verdad completa. Además, en algunos medios de comunicación he oído por ahí que el Corte Inglés abonó 8 millones de euros. No, amigos, no. Mirad, ese convenio lo hice yo. Y tengo que reconocer, por primera vez, y lo hago en público, y no me duele, que fue la única vez en mi época de concejal que no defendí a capa y espada al Ayuntamiento de Jaén. Fue la única vez que no lo hice, que no defendí a capa y espada al Ayuntamiento de Jaén. Y no lo hice ¿por qué? Porque el otro que estaba allí sentado era la Universidad de Jaén. Que lo he dicho y lo mantendré, ha sido lo mejor que le ha pasado a esta provincia, a esta ciudad, en el último siglo. Y además, en ese caso, yo era catedrático de la Escuela Politécnica y, de acuerdo con el alcalde, don Miguel Sánchez de Alcácer, y con el equipo de gobierno, se cuidó, como le decía yo en las reuniones, tenemos que ser muy generosos con la Universidad de Jaén, aunque el ayuntamiento salga un pelín perjudicado. ¿Por qué, amigo? Eso de los 8 millones. Eso fue un convenio que se firmó a 3 bandas, la universidad, el ayuntamiento y el Corte Inglés. Y además la intención mía y del equipo de gobierno del Partido Popular fue que, aparte de hacerlo con los taquígrafos, como no es naturalmente, que no hubiera ni una peseta por medio, ni un euro por medio.
para que nadie pudiera decir absolutamente nada. ¿En qué consistía el convenio? El convenio consistía en que la Universidad de Jaén cedía el antiguo edificio de la Escuela de Peritos en la esquina de la Avenida de Madrid para poner ahí el Corte Inglés. Y el Corte Inglés se comprometía a hacer 2 magníficos edificios en el campus universitario de Jaén, conforme a los proyectos que había redactado la propia Universidad de Jaén. 2 edificios, uno donde se albergan todos los departamentos y todos los despachos de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, y el otro, el que todo el mundo conoce en el campus como el aulario El Flan, el A4. Esos 2 edificios, con las características que quería la Universidad de Jaén, se le dieron en una carpeta con una goma al Corte Inglés. Y se le dijo, estos 2 edificios son los que yo quiero. Y el Corte Inglés cumplió perfectamente y le construyó a la universidad esos 2 edificios. Bien, pensando además que la universidad está donde está metida allí, en el espacio que todos los jiennenses conocemos, pensando en que la universidad tenía que crecer, se le dieron esos 130.000 metros cuadrados en una zona colindante, para que os centréis, amigos, en la rotonda que todo el mundo le dice de los Pavos. Desde esa rotonda de los Pavos hacia el centro comercial La Loma, hacia Prica, hacia el centro comercial La Loma, ahí está lo que se llama el SUM 5, suelo urbanizable no programado 5, que yo creo que tiene unos 270 o 280.000 metros. Se pensaba reordenar ese suelo urbanizable no programado 5 y con los aprovechamientos que tenían que ceder los dueños del suelo, dar esos 130.000 metros cuadrados como equipamiento a la universidad. Pero que no digan que esto es que se ha incumplido el convenio sistemáticamente por parte de todas las corporaciones y si no llega a ser por nosotros. No. A ver, la universidad tenía que crecer, pero no necesariamente tenía que crecer en el 2002, 2003, 2004. No, tenía que crecer. La prueba está en que desde esa fecha, yo me acuerdo que aquello lo hicimos en el año 2000, 2001 más o menos, desde aquella fecha en la universidad se ha construido 3 o 4 edificios nuevos, entrando a la izquierda, todo el edificio que alberga el Instituto Arqueológico, parte de las asignaturas de Humanidades. Después se construyó otro edificio, los 2 de la Escuela de Peritos que os he dicho, la Escuela de la Politécnica y el Aulario. Después se ha construido a la entrada a la derecha otro edificio de laboratorios. Después se ha construido allí al fondo, pegando al rectorado, el edificio, por cierto, magnífico edificio, pionero, fantástico, de lo que es la Facultad de Medicina. Es decir, que la universidad tenía que crecer, indudablemente, y de hecho ha crecido. Entonces, que ahora se ejecute ese convenio para darle esa ampliación de los 130.000 metros, a mí me parece cojonudo si lo hice yo. Pero molesta la noticia en el sentido de que parece ser que las anteriores corporaciones, después de aquello, en el 2003 volvió a sacar mayoría absoluta al Partido Popular. Después, en el 2007, hubo una coalición de la señora Carmen Peñalver, Izquierda Unida, con José Luis Cano a la cabeza, y gobernaron hasta el 2011. En el 2011 sacó 16 concejales el alcalde Fernández de Moya. Después vino Julio Millán en el año 2018-2019 y fue alcalde durante 4 años más. Es decir, que posiblemente ahora sí que el campus de Las Lagunillas esté absolutamente acogotado. Ya sí es cierto que no hay ni 1 metro cuadrado más. Bueno, pues me parece cojonudo que ahora se expropien esos
200 y pico mil, 270, 280.000 metros de ese suelo urbanizable no programado 5, y de esos 130.000 se le cedan a la universidad para que siga creciendo. Pero que no vendan que esto ha sido un incumplimiento por parte de todas esas corporaciones que os he dicho. La universidad tenía que crecer. De hecho, suponiendo que se hubiera cumplido y esos 130.000 metros se lo hubieran dado a la universidad al año siguiente o al otro, pues seguro que no lo hubieran utilizado porque había espacio en el campus. Y de hecho, se han construido desde entonces 4 o 5 edificios más en el campus y no eran necesarios estos 130.000 metros. Que ahí están. Y además, como os digo, y he reconocido públicamente, consultado con el alcalde, consultado con el equipo de gobierno, yo les dije que teníamos que ser muy generosos con la Universidad de Jaén porque era lo mejor que nos había pasado. Y en ese, insisto, fue la única vez que yo no defendía capa y espada. Además, tuvieron unas bonificaciones en las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo dije, tiene que salir beneficiada la universidad. Y si el ayuntamiento, en este caso, sale lo comido por lo servido, me parece cojonudo. Teníamos un magnífico edificio, el Corte Inglés. El Corte Inglés se obligaba a construir toda la plaza donde está ahora mismo la piscina, el gimnasio, toda esa plaza. Le construía esos 2 edificios extraordinarios a la universidad y ya está. Magnífico que lo desarrollen, magnífico que lo expropien, magnífico que le den los 130.000 metros, pero que no vendan esto como que se ha alargado más de 2 décadas y que si no llega a ser por nosotros nos saldaríamos la deuda. En fin, en el 2005 ya hubo una propuesta de modificación de ese suelo para que los propietarios del suelo le cedieran a través de equipamientos esa cesión urbanística que tienen que hacer los propietarios del suelo siempre a los ayuntamientos, y aquello se quedó, sobre todo, se quedó allí un poco paralizado por lo que se llaman las naves de Mort du Flor, desde la rotonda de los Pavos, yendo hacia Jaén, hasta la otra rotonda, ahí a la derecha están lo que se llaman las naves de Mort du Flor. Entonces ahí hubo una serie de inconvenientes. Bueno, pues nada, fenómeno. Pero vuelvo otra vez a lo mismo que antes de la PIE. Dar las noticias, hombre, como Dios manda. Dar las noticias reconociendo las cosas y diciendo lo positivo, pero dejaros de histórico. Porque todo lo que hace Jaén Merece Más y el PSOE ahora mismo en Jaén es histórico. Pero también es histórico que ha habido corporaciones socialistas que no han cumplido con esa obligación de esos 130.000 metros, pensando por lo mismo que estoy diciendo, que seguramente no era necesario en ese momento o no tenían la urgencia en ese momento de esto que os estoy hablando. ¿Que se les van a ceder y se van a cumplir? Pues cojonudo, en este caso, especialmente el que os habla, que fue el que hizo ese convenio. Así que, amigos, lo que siempre os digo, que la verdad merece ser contada, merece la pena ser contada. Aunque a algunos les moleste un poco, que me consta que muchas veces se diga la verdad. Porque una cosa también, que insisto, es la realidad pública y otra cosa es la realidad publicada. Amigos, terminamos nuestro programa de hoy, como no, Mateo, con el himno del Real Jaén.